Muchas bendiciones y gracias nuevamente por acompañarnos aquí en esta enseñanza. Y hoy vamos a finalizar el libro de Filipenses, la carta de los Filipenses. Y como dice el título, los secretos, ¿no? Vamos a aprender hoy día el secreto que Pablo comparte, que el apóstol Pablo habla en su carta. Pero antes quiero nuevamente animarles que puedan poner me gusta después ahí abajo en el video en YouTube, puedan también suscribirse, pueden habilitar la campana mejor dicho, y puedan también compartir esta enseñanza y esta prédica a las personas que ustedes desean bendecir con esta enseñanza. Hoy como ya dije, vamos a terminar la carta a los Filipenses. Vamos a ver cómo termina Pablo y cómo él repite nuevamente algunas cosas. Y lo más importante, ¿cuál es este secreto que Pablo mismo llama también secreto que podemos aprender hoy? A muchos nos gusta el ajedrez, a mí me encanta el ajedrez y aprender y digamos, jugar o pelear el ajedrez como dicen otros. Pero en el ajedrez hay varias cosas que uno tiene que conocer. En principio uno tiene que conocer las figuras de cómo se mueve cada uno tiene diferentes habilidades y cómo se mueve sobre la tabla. Pero luego uno piensa de repente, ya sé jugar, entonces uno juega y todo eso. Pero uno se sorprende de repente, ¿por qué de repente uno pierde contra otros jugadores? Y hay secretos que en el ajedrez funcionan, hay trucos y hay secretos que uno necesita aprender y necesita conocer. Secretos en el sentido llamados secretos, no porque están secretos que nadie puede, sino que son secretos que si uno no los aprende, si uno no los sabe, no los conoce, entonces prácticamente siempre va a perder. Puede tener alguna suerte con algún jugador, digamos, que no sabe jugar muy bien o que tampoco conoce los secretos o los trucos, ¿no? Entonces, pero si uno conoce, si uno sabe cómo comenzar, por ejemplo, si uno sabe qué movimientos ayudan mucho para ganar, qué figuras son claves en el ajedrez, entonces uno puede, digamos, ya avanzar. De repente uno va a ir aprendiendo diferentes métodos, trucos, posiciones, figuras, no solo las figuras en sí, sino los diferentes movimientos que cada uno puede hacer y qué significa cada uno, ¿no? De amarrar figuras, por ejemplo, o doble ataques, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos son secretos, trucos en un juego como el ajedrez, que uno necesita conocer, que necesita saber para poder vencer al contraente, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo también en esta carta a los Filipenses nos comparte un secreto muy importante, el secreto de la vida, el secreto de la vida en Dios o con Dios. Voy a dar una lectura finalizando primero el capítulo 3, en el versículo 17, dice el apóstol Pablo: Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Al comenzar la carta a los Filipenses, Pablo ya decía que debemos nosotros tener un comportamiento y una práctica en la vida que es digno al Evangelio. Y aquí prácticamente él nuevamente habla al respecto, pero esta vez él se pone como ejemplo y pone a otras personas en el Señor, personas, gente madura, gente que ya sirven, no son de mucho tiempo al Señor, sino que sirven al Señor con toda su vida, con toda su entrega al Señor. Y esas personas, dice Pablo, son dignos de ser imitados, son ejemplos en la vida con Dios. Y Pablo dice, deben mirar a estas personas e imitar a estas personas, deben vivir y conducir sus vidas conforme el ejemplo que nosotros os demos, dice el apóstol Pablo. En la vida de seguir a Cristo podemos observar ejemplos de vida
Y lo importante que Pablo aquí comparte en toda esta carta son justamente dos aspectos en la vida cristiana los más importantes. No son todavía el secreto, pero eso es lo que Pablo aquí comparte, ¿no? Y que son dos aspectos que no podemos olvidarnos nosotros. El primer aspecto que Pablo ya había mencionado, y lo repite muchas veces alrededor en sus diferentes escritos y cartas, que es la doctrina de Dios, la doctrina de Cristo. Es decir, todo lo que Jesucristo había enseñado, y de esta manera también los primeros apóstoles, lo que ellos habían enseñado bajo la inspiración del Espíritu Santo, lo que ellos habían escrito en el Nuevo Testamento. Entonces, esa doctrina debemos nosotros conocer, debemos nosotros aprender, ¿no? Pero nosotros debemos tener cuidado en ese primer aspecto de la doctrina de Cristo, de la enseñanza de Cristo. Y un segundo aspecto que comparte Pablo en ese capítulo 4 es la práctica del creyente. Entonces, debemos tener cuidado en la doctrina de Cristo, en la enseñanza de Él, de nuestro Señor, y también en la práctica del creyente, en la práctica en nuestras vidas. Obviamente, no en primer lugar en lo que otros hacen, ¿no? A veces ponemos mucho el dedo en otras vidas, en otras personas, y no miramos primero nuestras vidas, cómo estamos nosotros, ¿no? Entonces, pero esos dos aspectos nos enseña toda la palabra de Dios, donde un creyente en Dios, un seguidor de Dios, debe tener cuidado en lo que cree, en lo que aprende de Cristo y en lo que practica en su vida. Esos serán dos aspectos que a través de la vida en Dios nos va a acompañar. En 1 Timoteo capítulo 4, verso 16, dice justamente el apóstol Pablo esto, donde dice Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces justamente ahí encontramos esos dos aspectos del caminar con Dios, del caminar con Cristo, de que uno debe tener cuidado primero consigo mismo, de su vida, de su práctica, de su comportamiento, de cómo uno lleva la vida de Cristo. Otros lo llaman mi testimonio, ¿no? Y otro aspecto, dice Pablo, ten cuidado de ti mismo y ten cuidado de la enseñanza, de la doctrina. Y Pablo dice algo muy interesante, no digamos como entre otras cosas, como que, y hay muchas otras cosas también que hay que tomar en cuenta. Pablo dice, no, esos son los dos aspectos que debemos nosotros cuidar en nuestras vidas, de nuestra vida, de nuestra práctica, de nuestro testimonio, en primer lugar delante de Dios y delante también de los demás, y de nuestro pensar, de nuestra doctrina, de lo que nosotros enseñamos y de lo que nosotros creemos. Esos dos aspectos debemos tomar muy en cuenta y ahí debemos nosotros afinar nuestras vidas en Dios, debemos enfocar nuestras vidas en Cristo. Y Pablo dice, persiste en ello. No es simplemente algo por demás, algo claro, lógico. Pablo dice, no, ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de la enseñanza y persiste en ello. O sea, no lo descuides esos dos aspectos. Esos dos aspectos no puedes olvidarlo. En griego dice exactamente, insiste mucho en esto. Insiste mucho en esto, en cuidar tu vida y cuidar tu doctrina. Incluso Job, en el libro de Job, habla algo muy similar, muy parecido, en el capítulo 11 de este libro de Job, en el versículo 4, donde Job decía, mi doctrina es pura, yo soy limpio delante de tus ojos. Eso decía Job, testifica este libro, que él se cuidaba en su enseñanza, en su doctrina, en su pensar, en su creer en Dios, pero también en su vida delante de Dios. Decía Job, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de los ojos de Dios. Entonces, esos dos aspectos, dice Job, dice Pablo, dice la Biblia, debemos tener cuidado. Lo que creemos, la doctrina, y lo que vivimos, la práctica. Pablo insiste
con los falsos maestros, que debemos nosotros tener también cuidado. Justamente los falsos maestros que tienen diferente doctrina, que enseñan cosas raras, cosas falsas, cosas que nos hacen meter la pata, cosas que realmente nos engañan. Y Pablo dice 3 veces en esta carta, deben tener cuidado con los falsos maestros. Y ahora, en este capítulo, en este pasaje, finalizando el libro de los Filipenses, nuevamente hace énfasis Pablo en los falsos maestros. Lo interesante es, ahora ya no insiste Pablo, él ya insistía, sino ahora da un nuevo énfasis. El énfasis de la doctrina, ya 3 veces ya lo había mencionado en la carta a los Filipenses. Ahora menciona Pablo una segunda parte, la práctica, la vida de las personas. Y dice en el verso 18-19, porque por ahí andan muchos, o sea, no son pocos, ¿no? Como dije la anterior vez, andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. O sea, para Pablo era muy serio el asunto de la falsa doctrina y de una falsa práctica de la vida. Y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Fuerte, ¿verdad? Son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Verso 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, y solo piensan en lo terrenal, ¿no? Entonces, en esta carta es la 4ª vez que Pablo menciona a los falsos maestros. Primero su doctrina y ahora su vida, su práctica, su comportamiento. Y Pablo dice que él lo repite llorando. O sea, para Pablo realmente era una tristeza ver de repente en la iglesia gente que engañaban a los demás, engañaban a los de sincero corazón delante de Dios con falsas doctrinas y con una falsa práctica en la vida cristiana. Y Pablo dice, tengan mucho cuidado, porque estos falsos maestros no solamente enseñan cosas malas, sino también llevan una vida mala, una vida falsa. Pablo dice en otras palabras, ellos adoran a su vientre, ellos adoran su vergüenza y ellos adoran lo terrenal. Y Pablo termina diciendo, son enemigos de la cruz de Cristo. Su fin será la perdición. Ya no la salvación, dice Pablo, sino su fin será la perdición. ¿Qué es de nosotros? De los que buscamos servir al Señor con sinceridad, aprendiendo de Cristo, su enseñanza y donde queremos tener cuidado en nuestras vidas. Pablo dice, nuestra identidad la encontramos en el reino, la encontramos en Dios. Nosotros esperamos el glorioso retorno del Señor Jesucristo, finaliza Pablo diciendo, y esperamos la transformación de nuestros cuerpos, en otras palabras, esperamos la resurrección de entre los muertos. En el capítulo 4, justamente enfocando la práctica de la vida cristiana, realmente nuestro testimonio y comportamiento, menciona a Pablo varias virtudes cristianas desde el verso 2 hasta el versículo 9. No voy a leer todo, lo pueden hacer en sus casas, pero los voy a mencionar lo que se puede observar aquí en esos versículos del 2 al 9. Pablo menciona aquí 7 virtudes. La primera, Pablo dice acerca de unas 2 siervas de Dios, parece que eran ya, digamos, personas responsables en la iglesia de Filipos. Entonces, pero parece que tenían algunos desacuerdos entre ellas. Menciona Pablo sus nombres, incluso de Evodia y Síntique, esas 2 señoras, que parece que tenían asuntos personales que estaban en desacuerdo entre ellas 2. No sé de qué se podrían estar en desacuerdo, pero son asuntos personales. Y Pablo les anima que debían ponerse de acuerdo, ¿no? A veces observa uno en la iglesia, en la congregación,
en la práctica de la vida eclesiástica, a veces por cosas muy tontas peleamos a veces, ¿no? De repente, ¿de qué color vamos a pintar nuestro local, ¿no? Y uno dice blanco, el otro dice beige, el otro dice rosado o lila, ¿no? Y a veces no, eso no está bien, ese color no me gusta, no, y a los demás tampoco les gusta. Y a veces hay cosas, realmente digo así, ¿no? Tontas, que donde peleamos. Y ni siquiera por cosas realmente relevantes, ¿no? Cuando se trata de doctrina de Cristo, hay una sola doctrina en Cristo y ahí debemos enfatizar. Pero a veces hay desacuerdo de cosas irrelevantes, ¿no? Y ahí debemos ponernos de acuerdo, dice Pablo. Ahí debemos nosotros o aceptar o dejarnos convencer, o no sé, otros pueden ser convencidos, pero de todas formas no pueden pelear, ¿no? Por cosas así netamente irrelevantes y personales. Luego menciona Pablo 2 veces incluso que deben estar alegres, debemos regocijarnos, regocijaos en el Señor y regocijaos, repite Pablo, ¿no? ¿De qué? De que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, que nosotros somos conocidos en los cielos, en el reino de Dios. De eso debemos estar alegres, dice Pablo. El Señor Jesucristo decía algo muy similar. De eso debemos alegrarnos. Cuando de repente los apóstoles habían echado fuera demonios y retornaron de sus misiones y de repente se alegraron mucho. Y Jesús les decía una palabra muy contundente, muy importante. En Lucas 10:20 escribe Lucas lo que decía Jesús. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, es decir, los demonios, ¿verdad? Sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en los cielos, de que vuestros nombres están escritos en los cielos, ¿no? ¿Cuántas veces de repente nos alegramos por un milagro, por esto, por una manifestación fuerte de repente, ¿no? Y Jesús diría, está bien, ya, pero cálmense. ¿Saben de qué deben estar realmente alegres y contentos y regocijándose y bailar y contentarse y realmente reía y decía a todo el mundo, ay, mi nombre está escrito en Dios, mi nombre está conocido en el reino de Dios, mi nombre está escrito en el libro de la vida? Eso es nuestra verdadera alegría y Pablo dice, en eso deben enfocarse. Amén. Pablo dice luego, otra virtud cristiana aquí, las 7 en el capítulo 4 al comienzo, debemos ser ser conocidos como personas respetuosas, que nosotros podemos decir la verdad, podemos hablar las cosas con mucha claridad, pero debemos ser personas respetuosas hacia los demás, ¿no? Donde nosotros aún podemos decir, oye, eso no es correcto lo que tú dices, pero siempre, como decimos, siempre con el debido respeto, ¿no? Entonces, debemos ser conocidas como personas respetuosas, personas virtuosas, ¿no? Siguiente virtud que Pablo comparte es no estar afanados. No estén afanados en cosas de la vida. O sea, nos afanamos, ¿no es cierto? Es nuestra naturaleza humana. Pero Pablo dice, no estén afanados. Si tienen algún problema, si tienen alguna petición, alguna necesidad, no se afanen, sino oren. Oren dando gracias a Dios y que vuestras peticiones sean conocidas delante de Dios. Eso es otra virtud, de no estar afanados, sino más bien orando. Y debemos tener mucho cuidado, dice Pablo, en lo que pensamos. ¿En qué debemos pensar? Eso sí voy a leer el verso 8. Dice Pablo en 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, en eso deben meditar, dice el apóstol Pablo. Esa es una virtud muy importante, que debemos tener cuidado de lo que pensamos, debemos tener cuidado de lo que meditamos, lo que miramos siempre mentalmente. Y al final dice el apóstol Pablo que debemos practicar lo bueno, que lo que vemos nosotros
en ejemplos de vida, en otras personas que de repente andan muy bien en el Señor, ¿no? Realmente tienen buena enseñanza y que realmente llevan una vida conforme al Evangelio. Eso debemos tomar como ejemplo, como fortaleza, y debemos imitar estos buenos ejemplos. Y al final, Pablo habla aquí del secreto de la vida. Desde el verso 10 al 20 podemos observar el secreto que Pablo aquí comparte. Pablo comienza aquí hablando de las ofrendas que los filipenses daban a Pablo y a la obra de Dios, que por un tiempo daban esas ofrendas, pero luego por ciertas circunstancias parece no podían ya dar estas ofrendas, pero ahora habían vuelto a dar esas ofrendas. Y en el verso 11 dice Pablo, no lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, ¿no? Entonces, lo que dice Pablo aquí realmente es, yo no digo estas cosas porque yo tenga escasez, yo no digo esas cosas porque yo necesito y ustedes me tienen que dar, lo que a veces observamos, ¿no? Hablamos mucho de la escasez y eso hace falta y ahora tienen que dar para la obra. No, Pablo dice, no lo digo por eso, porque no debemos dar por escasez, ¿no? Sino cuando damos debemos dar de corazón, como dice la palabra también, ¿no? Con alegría incluso. Pero Pablo dice, no lo digo por esto, porque él ha aprendido el secreto de la vida. ¿Cuál es el secreto de la vida? Aquí ya comienza en el verso 11. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Cualquiera que sea mi situación, he aprendido a estar contento y contentarme. Eso decía Pablo también en otra carta, nuevamente en 1 Timoteo capítulo 6, versos 6 al 8, decía Pablo a su discípulo Timoteo, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos, dice el apóstol Pablo. Entonces Pablo dice que debemos estar contentos. Si tenemos nosotros sustento y abrigo, podemos estar contentos. Ese es el secreto de la vida, de contentarse en cualquier situación que nos encontremos, en cualquier situación que vivamos. No es correcto, como a veces se ha enfocado o siguen enfocando la vida cristiana como siempre de éxito, siempre arriba, nunca abajo, siempre prosperidad, siempre salud. Hay situaciones en la vida que no se encuentran tan agradables. Y Pablo dice, sin embargo, en Cristo debemos en el corazón sentir este contentamiento. Debemos sentir este compromiso delante de Dios, esta vida delante de Dios de contentarnos. Y dice Pablo en el versículo 12, este contentamiento, este secreto de la vida delante de Dios, este secreto de estar contento, aunque la situación sea adversa, está contento. Aunque la situación sea muy buena y muy próspera, etcétera, etcétera, está contenta no por la prosperidad, sino porque hemos aprendido a estar contentos delante de Dios. Y Pablo dice en el versículo 12, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Entonces Pablo realmente va de un extremo de la vida al otro extremo de la vida. De pobreza a la prosperidad o de prosperidad a la pobreza. De tener todo y de tener nada. De tener hambre o de estar saciado y de estar viviendo en abundancia o de sufrir necesidad. No depende de eso nuestro contentamiento. No depende nuestro corazón de eso. Pablo dice, ese es el secreto de la vida en Dios. Eso es realmente de lo que debemos aprender nosotros en esta vida con Cristo. Y ahí dice esta famosa palabra, que ahí la estamos poniendo en su contexto ahora, donde Pablo dice en el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Ese es el contexto. A veces lo sacamos de ese versículo, ¿no? Para cualquier asunto, es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oye, un ratito, lee bien lo que está diciendo. ¿Puedes vivir en pobreza? Algunos dirán, ¿pero para qué si Dios siempre me va a prosperar? Oye, un ratito. ¿Y qué tal si la situación cambia? Debemos nosotros ser fortalecidos en Cristo, aún vivir en la pobreza. De estar fortalecidos en Cristo, aún vivir en la necesidad, cuando tengamos hambre. Tal vez sea, supongamos, ¿no? Sea más fácil vivir en prosperidad, aunque la Biblia enseña algo diferente, ¿no? Pero aparentemente, ¿no? Es más fácil vivir en abundancia y en prosperidad y siempre estar saciado que tener hambre y pobreza y tener necesidades, ¿no? Eso es más difícil. Pero Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aún en estas adversidades de la vida, aún en esas circunstancias adversas y difíciles, Cristo me ha enseñado estar contento. Cristo me ha enseñado vivir en contentamiento constante, sea cualquiera mi situación. Entonces, eso es el secreto de la vida. Así finaliza Pablo esta carta de alegría a los filipenses, donde Pablo dice, Cristo fortalece para vivir en pobreza y en prosperidad. Cristo fortalece para estar saciado o tener hambre. Cristo fortalece para tener abundancia o necesidad. Y eso realmente nosotros podemos aprender. Conocer primero este secreto de la vida y luego vencer cualquier obstáculo que nos quiere impedir de estar gozosos en el Señor, vencer cualquier obstáculo que nos quiere impedir de regocijarnos en la vida en Cristo, vencer cualquier obstáculo que nos impide de estar contentos en Dios, porque Cristo nos fortalece vivir en cualquier circunstancia. Amén. Eso nos deseo que podamos descubrir y vivir y practicar ese secreto de la vida en Cristo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Muchas gracias, sean muy bendecidos, un fuerte abrazo y para una próxima, sean muy bendecidos.